y me gasto el tiempo de todo el mundo. Este es un tema, digamos, muy interesante y podríamos hablar, digamos, todo el día sobre este tema. Yo quisiera hacer una introducción rápida, ¿verdad?, de los conceptos jurídicos a los que vamos a estar haciendo referencia en esta presentación, y después vamos a enfocarnos específicamente, como vos decías, en los contratos de arrendamiento, pero la figura es válida y aplicable en cualquier relación contractual de carácter privado, comercial o civil. Así que no es solamente específicamente contratos de arrendamiento, aunque eso es el punto que vamos a explorar con más profundidad. Como digo, son conceptos básicos los que vamos a ver. Hay tres conceptos básicos que debemos de tomar en cuenta. Uno es el principio de fuerza mayor, el principio de caso fortuito o el principio de la teoría de la imprevisión, que en latín se llama rebus sic stantibus. Básicamente, y yendo directamente a los puntos, como medida, digamos, como punto principal, lo que tenemos que entender es que estos tres principios legales o estas tres figuras jurídicas lo que tienen como propósito es autorizar o facultar un eximiente de responsabilidad. Lo que se busca con estas figuras es que se pueda eximir de la responsabilidad de cumplir con alguna obligación contractual en virtud de la ocurrencia de alguno de estos eventos. Entonces, son condiciones eximientes de las obligaciones. Eso es, digamos, el punto principal que tenemos que entender. O sea, ¿cuándo podemos argumentar alguna de estos institutos jurídicos o de estas figuras legales? Cuando estamos buscando que se nos exima del cumplimiento de una obligación económica o de otra naturaleza. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la fuerza mayor, como está en nuestro Código Civil y como está en nuestro Código de Comercio y en la jurisprudencia, es una circunstancia que es totalmente imprevisible e inevitable, que altera sustancialmente las condiciones de una de las partes del contrato. Normalmente, y como se ha desarrollado históricamente, está más asociada a los eventos de la naturaleza, entendiéndose un terremoto, entendiéndose un incendio, en virtud de un rayo, entendiéndose una inundación. Son situaciones que son totalmente imprevisibles y que una vez que se dan son absolutamente inevitables y que causan un cambio sustancial en la condición de una de las partes. Es, como dije anteriormente, un eximiente de responsabilidad, tanto contractual como extracontractual. Después tenemos el caso fortuito. El caso fortuito es un hecho que podría haber sido previsto y no fue previsto, pero aún si hubiera sido previsto, no hubiera sido posible evitarlo. En este tipo de casos podemos ver, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy con el tema del coronavirus. Es más un caso fortuito que un evento de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la pandemia como tal no era previsible, pero lo que la pandemia ha generado, las consecuencias que la pandemia ha generado, se podían prever en el tiempo. O sea, cuando en noviembre se empezó a dar el problema en China, era posible prever lo que iba a suceder, ¿verdad?, en el mundo globalizado que estamos. Pero aún habiéndolo previsto y habiendo tenido una bolita de cristal o habiendo sido tan inteligente para saber lo que iba a suceder, no lo podíamos evitar. O sea, era imposible evitarlo. Lo más que hubieras podido el mundo era tratar de controlar el efecto, pero no hubiera sido posible evitarlo. Entonces, si vemos, esta es una jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte que yo creo que describe muy bien este concepto. La fuerza mayor es un hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño, y no puedo terminar de leerlo.
extraño y exterior, el daño no es efecto de una conducta humana, sino que es la consecuencia de un hecho que se particulariza por su inevitabilidad e irresistibilidad. Por su parte, el caso fortuito, excluido de las causas eximientes, se trata de un acontecimiento eventualmente previsible, relativamente superable, derivado del accionar humano, interior y connatural. En la fuerza mayor, pese a que pueda o no ser previsible, el resultado lesivo es inevitable, en tanto que en el caso fortuito el grado de evitabilidad es superable o podría ser superable. ¿A qué se refiere con causas eximientes? Bueno, eso es muy importante y es relevante en el caso que estamos hablando. Yo no, si la situación que me está poniendo a mí en este tema o en esta posición pudo haber sido causada parcialmente o no por mis propios actos o por mis propias decisiones, eso es una causa eximiente. Entonces, por ejemplo, en algún momento podría darse caso de que alguien diga, el gobierno dijo, váyanse todos para la casa y hagan teletrabajo. Y yo, empresario, dije, no, no voy a mandar a mis empleados a teletrabajo. Y el no mandar a mis empleados a teletrabajo hizo que se me enfermaran todos. Y entonces no puedo dar el servicio a mi cliente porque no tengo gente, porque todos mis empleados están enfermos. Y cuando mi cliente me exige, yo le digo, yo no puedo cumplir por una situación de fuerza de caso fortuito. No, ahí no aplica. ¿Por qué? Porque yo fui culpable parcialmente de la situación en la que estoy. Si yo hubiera mandado a mi gente a hacer teletrabajo, no se me hubieran enfermado todos y sí podría dar el servicio. Entonces, eso es un poco la lógica de que hay causas que pueden hacer que no aplique, que no haya un eximiente de responsabilidad. En el caso actual, podemos hablar de que estamos ante una circunstancia imprevisible. Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que es razonable decir que aunque alguien podría decir, y alguien dice que Bill Gates tiene 5 años de estar hablando de que una pandemia era, digamos, el riesgo más grande del ser humano y no el terrorismo. Bueno, pero no era realmente imprevisible. ¿Era inevitable? Yo creo que sí, es inevitable. El virus en sí mismo era inevitable y su difusión podría ser gradualmente afectada, pero también era inevitable. ¿Cuál es la causa inmediata de la situación que estamos viviendo hoy? El virus. ¿Y cuál es la causa inmediata de la fuerza mayor o del caso fortuito? Es las decisiones del Estado. Lo que nos tiene a la gran mayoría en una situación de caso fortuito o fuerza mayor no es la enfermedad en sí misma. La enfermedad, salvo que tengas a todo tu personal enfermo, la enfermedad no es la causa. La causa son las decisiones que el gobierno ha tomado que han tenido un impacto en la economía que nos ha puesto en esta posición. Entonces, en realidad, aquí estamos hablando de que lo que generó o lo que está generando la capacidad de argumentar el caso fortuito, ese eximiente de responsabilidad, no es la enfermedad, son las decisiones del Estado para tratar de contener el problema de salud pública. Esa es verdaderamente la verdadera causa y el verdadero caso fortuito está en esas actuaciones. Este es un tema interesante, no voy a hablar muy rápido porque no existe en el derecho privado, se llama la teoría de la imprevisión, existe solamente en las relaciones con el sector público. Aquellos que nos escuchan, que hayan contratado con el Estado, la conocen muy bien. ¿Qué significa? Que tal vez una situación no genera el nivel, no llega a generar el nivel de ser fuerza mayor o caso fortuito, pero es una situación que a pesar de que no es caso de fuerza mayor o caso fortuito, sí genera un desbalance o un desequilibrio en las relaciones financieras o económicas de las partes, a tal punto que obliga a tener que revisar las relaciones económicas y financieras de las partes dentro del contrato, porque el contrato se volvió extremadamente leonino para una sola de ellas en beneficio de la otra, o leonino para ambas. Entonces, se abre esta posibilidad legal de que el contrato obligatoriamente tiene que ser modificado para volver a buscar ese balance financiero y volver a llegar a esa justicia, digamos,
económica dentro del contrato y que no se dé una situación que se llama vicio del consentimiento, donde ya si yo hubiera, bajo estas condiciones, yo no puedo seguir con el contrato. Desgraciadamente esto no existe en el derecho privado, no está regulado en el Código Civil, no está regulado en el Código de Comercio, pero sí es una figura legal que existe y sí aplica y existe jurisprudencia desde los tribunales contenciosos administrativos y en este caso específico de la Sala Segunda en relación a esta figura. Creo que esta es una figura que muchos vamos a utilizar después de esta crisis, porque tal vez no lleguemos a demostrar que fuimos víctimas de una situación de caso fortuito, fuerza mayor, pero claramente hubo un desequilibrio financiero en el contrato que obliga a una revisión de sus condiciones. Es un tema interesante, pero como digo, es algo que todavía no tenemos en el sector privado. En la legislación costarricense, como dije, el tema de la fuerza mayor del caso fortuito está ampliamente regulado en los artículos 633, 656 y los concordantes y siguientes del código. Lo pueden ver, buscarlos. Les pido que lo hagan. No los voy a cansar diciéndoles qué es lo que dicen los artículos, pero básicamente lo que tienen que entender es que los artículos dicen que las obligaciones se extinguen o se suspenden ante una situación de fuerza mayor o caso fortuito, y que no se puede exigir la ejecutabilidad de esas obligaciones mientras estemos en una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Y por lo tanto, se suspende también la capacidad del acreedor, o en este caso del arrendante, o la parte que no ha incumplido, de solicitar la ejecución forzosa del contrato o la resolución del contrato, y mientras se mantenga la situación de fuerza mayor o caso fortuito, la cual se tiene que probar, ¿verdad? No es solamente alegarla, hay que demostrarla. En este caso, ya hablando específicamente de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, hay dos artículos, el artículo 42 y el artículo 43. El artículo 42 no aplica para lo que estamos hablando actualmente. Cuando el legislador reguló esto, claramente no tenía en su mente esta situación que hoy estamos viviendo. Tenía más en la mente lo que yo dije hace un momento, que el local se incendió, el edificio se cayó, el objeto del arrendamiento ya está destruido o no hay manera de poder utilizarlo, ¿verdad? Porque está totalmente en una situación de pérdida. Y el remedio para esa situación es la extinción del contrato. Ese no es un escenario en el que estemos viviendo en este momento. El escenario que estamos viviendo en este momento es lo que dice el artículo 43, que lo que hace es excusar del pago al arrendatario cuando el inmueble no está en condiciones de ser usado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces aquí se abren tres diferentes opciones. Aquellas actividades que están suspendidas, o sea, que el gobierno dijo, como un cine o como un gimnasio, usted no puede operar. Usted tiene que estar cerrado. Les revoco su permiso sanitario de funcionamiento. O lo suspendo, perdón. En esa situación, claramente, el inquilino está dentro de lo que establece el artículo 43 de la ley. Y por lo tanto, podría legalmente solicitar que se le excuse del pago. Ahora, que se le excuse del pago no necesariamente significa que no tiene que pagarlo. Significa que en este momento el que no lo pague no va a generar como consecuencia que se le pueda solicitar un desalojo. Pero sí tiene que pagarlo eventualmente, ¿verdad? Y no es que sencillamente se le condona. Esa no es, por lo menos, esa no es la forma en que yo interpreto la norma y no hay jurisprudencia sobre esto, que yo conozca por lo menos, y no creo que sea el espíritu del legislador. El espíritu del legislador es, mientras usted está en esta situación de fuerza mayor, usted está excusado, ¿verdad? Suspendido la obligación del pago, pero no es que está condonada la deuda. Eso es tal vez importante aclararlo, y por lo menos esa es la perspectiva que yo lo veo. Ahora, tenemos la otra situación, que son aquellas actividades que tienen limitaciones de funcionamiento. Restaurantes,
que hasta hace pocos podían operar a un 50%. Bueno, ahí hay un argumento para decir, yo tengo hay una situación de fuerza mayor que hace que se tenga que revisar el monto de mi alquiler. No estoy excusado de pagarlo en su totalidad, porque yo sigo disfrutando del activo y lo sigo operando, pero lo estoy disfrutando y operando en una forma limitada. Entonces ahí habría que demostrar en realidad cuánto porcentaje de mis ventas se han caído en función de esta situación, y ahí argumentar que por ese porcentaje puedo solicitar un rebajo del alquiler. Y la otra situación es aquellas actividades que no están limitadas, que están abiertas en horario normal, pero que la demanda ha disminuido en virtud de la emergencia sanitaria o del hecho de que le dijeron a la gente, váyase para la casa. Ahí, para mí, se podría alegar la fuerza mayor, pero en mi opinión no la hay. Y en mi opinión, en ese escenario, estamos más ante la situación de la teoría de la imprevisión que ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, yo no veo que sea posible legalmente argumentar fuerza mayor o caso fortuito en ese escenario. Ahora, eso no tiene nada que ver con el hecho de que somos un país solidario y empático y todos queremos darle continuidad a los negocios y que yo no quiero perder un inquilino bueno y prefiero darle llegar a un acuerdo con él y darle, ¿cómo se llama?, continuidad a la relación, que terminar sencillamente perdiendo el inquilino. Pero eso ya es una consideración de negocios. Jurídicamente hablando, para mí, en ese tercer escenario no cabe la fuerza mayor ni el caso fortuito. Hay un tema aquí sobre las pago de las cuotas condominales. Yo creo que no vale la pena entrar ahí. Ya me he extendido más de lo que debería extenderme. Lo único que puedo decir es que muchos de ustedes tienen en sus contratos de arrendamiento que la cuota es parte del alquiler a todos los efectos legales, pero realmente no lo es, porque es algo que se le paga a la administración del condominio. En ese escenario, en mi opinión, el caso fortuito y fuerza mayor no aplica para la cuota condominal. Entonces, un inquilino podría decir, estoy excusado de pagar el arrendamiento, pero no está excusado de pagar la cuota de mantenimiento. Problema con eso es que la cuota de mantenimiento es una obligación del propietario, aunque contractualmente se le haya, trasladado al inquilino. Entonces, probablemente el propietario va a tener que pagar la cuota condominal de todas maneras. Pero en mi opinión, no se puede argumentar el caso de fuerza mayor y caso fortuito en el pago de las cuotas condominales porque estamos ante un régimen de copropiedad. Y para que poder argumentar eso, habría que argumentar que personalmente no se está en condiciones de poder pagar por las razones de que ya hemos explicado, que es otro análisis completamente diferente. En conclusión, sí, yo creo que es muy importante que cada caso tiene que analizarse en concreto por separado. No hay una regla general para todo el mundo. Hay que buscar la forma de llegar a acuerdos. No necesariamente todas las relaciones tienen que terminar en los tribunales de justicia en una discusión de si es fuerza mayor o caso fortuito. Creo que todos entendemos que estamos siendo afectados por esto y todos nos estamos viendo afectados. De alguna manera debemos compartir también el perjuicio de esta situación y no tratar de que solo una de las partes sea perjudicada. Asesórense, no tomen decisiones unilaterales sin hablar con su abogado. Cada caso tiene que ser analizado independientemente. Las condiciones, por más generales que sean, no son las mismas para todos a la hora de argumentar una fuerza mayor o un caso fortuito. Eso sería. Muchas gracias y perdón si tomé más de lo que debía de haber tomado. Continuamos ahora con la presentación de Aris. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Verónica y al CODI por organizar este evento. Estoy nada más tratando de compartir mi presentación. Un segundo. Me parece que, Alejandro, hay que quitar la de ustedes. Alejandro sí tiene que dejar de compartir el
el screen, exacto. Ahora sí. Vamos a ver. Ok, listo. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos en este webinar. La idea nuestra es darles una perspectiva desde el punto de vista del propietario o el arrendante de los bienes inmuebles. En el caso nuestro, en la TAM, para los que no nos conocen, nosotros somos un desarrollador e inversionista de inmuebles para uso industrial y logístico específicamente. Tenemos actualmente operaciones en Colombia, en Perú y aquí en Costa Rica, y pues con planes de expansión a otras partes de Latinoamérica. En la actualidad tenemos bajo operación, hemos desarrollado o adquirido alrededor de 350,000 metros cuadrados y de los cuales aproximadamente 150,000 están aquí en Costa Rica. Entonces, pues todos estos metros son metros cuadrados arrendables donde tenemos distintos tipos de clientes alquilándonos los espacios, desde operadores logísticos, retailers, principalmente supermercados, empresas de materiales de construcción, empresas de productos de consumo masivo. Entonces, una gama de clientes bastante amplia y pues que todos de alguna u otra forma, algunos más que otros, están viendo impactados por esta crisis, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos como arrendatarios algunos supermercados que pues más bien su nivel de trabajo y su volumen de rotación de inventario está aumentando bastante en estas últimas semanas y tenemos otros como empresas de línea blanca, empresas de cosméticos, de materiales de construcción, que más bien están bastante detenidos con sus actividades. Entonces, nos hemos enfrentado un poco a distintas situaciones con los inquilinos. Ahora, aquí les comparto un poco lo que son los valores de la empresa nuestra: agilidad, innovación, integridad y orientación al cliente. Y les pongo esto para darles un poco de contexto de que nosotros más bien, antes de esperar que algún inquilino venga y nos trate de sacar la cláusula de fuerza mayor o ir por la vía legal, hemos sido más proactivos y nosotros hemos sido los quienes han realizado el acercamiento con los inquilinos. Nuestros inquilinos por lo general tienen contratos de arrendamiento de 5, 7, 10, hasta 20 años. Pues la visión nuestra es mantener relaciones de negocio de muy largo plazo. Estamos claros que estamos ante una situación que muy difícil de prever, de altísima incertidumbre y pues por lo tanto para nosotros es muy importante estar muy cerca de nuestros inquilinos, entendiendo cuál es su situación y ver de qué forma los podemos apoyar en estos momentos complicados. Entonces, un poco el procedimiento que hemos establecido es sentarnos uno a uno. A nivel regional tenemos alrededor de 25 inquilinos. Nos hemos sentado uno a uno con cada uno de ellos a entender cuál es su situación, ponernos a las órdenes. Los que están teniendo algún tipo de problemas, algunos, como les decía, como lo que son los supermercados, como las empresas de productos farmacéuticos, de productos de limpieza, de alimentos, más bien pues no están siendo muy afectados, pero algunos otros sí. Entonces les pedimos que nos justifiquen bien si están buscando algún tipo de alivio en el alquiler, que lo justifiquen bien, ¿verdad? Cómo este alivio puede apoyarlos en su flujo de carga de corto plazo, puede ayudarlos a no generar despidos,
Y con esas justificaciones también vamos a hablar con nuestros bancos, ¿verdad? Para también buscar el apoyo del lado de ellos. Creo que la banca ha tenido una posición bastante abierta ante toda esta situación. En el caso nuestro, aquí trabajamos con el BAC, con la vivienda, con el Banco Nacional, y todos han sido muy abiertos a apoyar. Este es un problema de todos, y creo que es una mentalidad de buena fe y de largo plazo que todos estamos teniendo, nosotros con nuestros inquilinos, los inquilinos con sus clientes, los bancos con nosotros, y en ese punto específicamente, la disciplina financiera ante los bancos es muy importante, ¿verdad? También como una política en nuestra empresa siempre somos muy conservadores a la hora de realizar nuestras corridas y nuestras proyecciones. Entonces siempre asumimos ciertos niveles de vacancia, siempre asumimos ciertos niveles de incobrables, siempre mantenemos covenants mayores a lo que los mismos bancos nos piden en lo que es el servicio de la deuda, en lo que son las reservas de liquidez. Entonces, estamos en una situación de caja pues, bastante sólida. Sin embargo, pues, cualquier alivio que nosotros le vayamos a brindar a los inquilinos, buscamos que no desbalancee nuestros flujos financieros. Entonces, basado en esas conversaciones con los bancos, los cuales, como les he dicho, han tenido mucha apertura en apoyarnos, nos sentamos con los inquilinos y buscamos negociar algún alivio estándar, ¿verdad? No darle un descuento a uno y un mes de gracia al otro, sino lo que hemos establecido es una política donde damos 1, 2 o hasta 3 meses en donde el inquilino nos pague solamente el 50% de la renta durante ese mes. Y el restante 50% que dejaron de pagar lo diluimos en los siguientes 6, 9 o hasta 12 meses del contrato. Entonces, pues buscamos alivianarles un poco el flujo de caja a corto plazo, y ya cuando la situación, que esperemos llegue a mejorarse en algunos meses, empezar a recuperar un poco eso. Entonces, ese es el procedimiento que hemos seguido. Ha sido positivo y ha sido como les digo, más una iniciativa nuestra de ir a buscar a nuestros inquilinos, hablar con ellos y como muestra de buena fe explicarles que estamos con ellos en estas situaciones difíciles que todos estamos atravesando. Entonces esa es un poco mi exposición. Si gustan, si tienen consultas, podemos esperar a que Daniel haga su presentación y luego atendemos las consultas de todos. Le cedemos la palabra a Daniel Álvarez, de Cushman & Wakefield, por favor. Sí, gracias, Verónica, Aris y Alejandro. Vamos a ver, tal vez para comentarles rápidamente, nosotros en medio de esto y con miles de clientes en todo el mundo a quienes estamos tratando de atender a la vez, tanto del lado de los inversionistas y desarrolladores como del lado de los grandes usuarios corporativos, lo que hemos montado son unos pues, cuartos virtuales de atención de emergencia con una serie de especialistas en cada una de las áreas para poder estar apoyando a todos nuestros clientes. Rescato de lo que decía Alejandro, que básicamente no existe jurisprudencia para atender en un marco legal este tipo de situaciones. Es curioso, la verdad, tantos años negociando tantos contratos de arrendamiento en toda Latinoamérica, y a veces se le van a uno meses revisando cláusulas y la mayoría de contratos nunca previeron una situación o una coyuntura de la naturaleza de la que estamos afrontando. Así que la verdad es que a todos nos ha agarrado un poco fuera de base y tratando de atender la situación de la mejor manera posible. Estos cuartos de situación básicamente lo que están tratando de hacer es montar procedimientos muy estandarizados para la atención de la situación. Como Aries mencionaba, digamos, Aries representa un grupo
en el cual hay una serie de inversionistas institucionales que tienen parámetros de inversión muy bien regulados, muy bien estructurados, una gran solvencia financiera. Es un grupo sumamente ordenado, no necesariamente así son todos los landlords y más en los mercados latinoamericanos que encontramos todo tipo de propietarios de bienes inmuebles. Y específicamente en el caso de Costa Rica, como mencionaba Alejandro, tenemos un marco regulatorio que tiende a poner al eslabón del arrendatario como la parte más débil y que más protege el marco regulatorio costarricense, y eso representa retos importantísimos para muchos propietarios de bienes inmuebles en una circunstancia como esta. Entonces, nuestro approach ha sido muy, muy pragmático. Básicamente lo que estamos haciendo es un proceso estandarizado de análisis en el caso, digamos, de los propietarios que representamos, de los casos de cada uno de sus inquilinos, y estamos tratando que sea lo más data-driven posible. Entonces, se está haciendo un análisis de la industria del inquilino y se está haciendo un análisis de la situación específica de negocio del inquilino, de nuevo, tratando de pedirle al inquilino que nos presente datos que nos permitan tomar decisiones para aplicar un primer filtro, y el filtro es entender si lo que tenemos de frente es un problema de liquidez o es un problema de la posibilidad de la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Porque dependiendo de eso es la estrategia que le vamos a recomendar a nuestro cliente inversionista o propietario, cuáles son las acciones a seguir. Un tema de liquidez, hay una serie de mecanismos que se pueden llegar a negociar. Tal vez el mecanismo que más estamos usando, el más sencillo, es lo que le llamamos el blend and extend, que es una manera en la que el arrendatario se compromete a una extensión del plazo del arrendamiento para crear un valor para el arrendante en función del valor total de ese contrato que los vincula. Las rentas que se dejan de pagar por un plazo determinado de tiempo, que pueden ser 60, 120 días, 180 días, lo que sea, se van a ir pagando durante el plazo restante a partir de una fecha X que van a determinar entre las partes. Cuando la situación es distinta, que donde más lo estamos viendo obviamente es en el sector de los retailers, el tema retail obviamente es el más afectado y que normalmente ya no es un tema de liquidez, sino de sostenibilidad de negocio. Ahí ya el approach es totalmente distinto y es documentar casi que de la manera adecuada cómo va a ser el proceso de terminación de los contratos de arrendamiento, y desde ya empezar a ver con algunos clientes inclusive temas de repositioning de algunos activos que desafortunadamente sabemos que difícilmente van a ser activos sostenibles en el tiempo para el sector retail, porque si vemos que el impacto de esto no va a ser un impacto a 6 o a 8 o a 10 meses, ¿verdad? El proceso de recuperación consideramos que puede ser lento y bastante extendido. Entonces, realmente en estos casos, y se podrán imaginar, algunos de nuestros clientes son fondos de inversión inmobiliarios muy, muy grandes en Estados Unidos, que una composición importante de sus fondos son centros comerciales. Esos son de los clientes que en este momento más están sufriendo y más maneras de reinventar el negocio estamos evaluando en medio de una coyuntura como esta. Nosotros aquí a lo que apelamos es a un tema principalmente de practicidad de negocio y de poner los valores que muchos de nosotros tenemos en nuestras compañías a accionarse. Como decía Ari, yo creo que este es un buen momento para compañías que son arrendantes de decirle a los inquilinos, señores, estamos con ustedes en la medida que las finanzas así lo permitan, y crear esos mecanismos de flexibilidad que le permitan a los inquilinos salir de esto. En efecto, el tema del sector bancario, como bien referenciaba Aris, se vuelve un eslabón fundamental en darle factibilidad financiera a estos arreglos de pago, que terminan siendo muchas veces arreglos de pago. Y en otros casos, digamos, que son operaciones que no necesariamente están apalancadas, pero que sí hay gente que depende de la actividad económica. De igual manera, sentarse de manera muy abierta a ver esquemas muy prácticos que le permitan a cada una de las partes seguir operando sus negocios respectivos. Es importantísimo que los inquilinos entiendan la situación de los arrendantes. La situación de cada arrendante es totalmente distinta. O sea, hay arrendantes con niveles de apalancamiento muy, muy altos, y que puede ser que tal vez la figura bancaria detrás del proyecto no sea tan flexible como los casos puntuales que referenciaba Aris.
y donde desafortunadamente quien se va a ver altamente perjudicado inicialmente es el arrendante si no logra colectar las rentas de parte de los distintos inquilinos. Entonces, nuestras recomendaciones generales es, de nuevo, que el proceso sea estandarizado, que sea data-driven, que esté bien respaldado por el marco jurídico de cada uno de los países donde se estén llevando a cabo las transacciones y sobre todo que se documente muy bien todo el proceso de análisis y los acuerdos. Por más que sea un acuerdo a 90 días, que se generen las adendas correspondientes a los contratos de arrendamiento, porque muchas veces en este tipo de coyunturas lo que vemos es muchísima rotación en los liderazgos de las compañías que son los arrendatarios, y pasa mucho que tal vez el gerente general de la compañía logística llamó a Aris y se pusieron de acuerdo: Aris, dame chance y no te voy a pagar por los próximos 3 meses, y llegaron a una serie de acuerdos que no se documentaron de manera adecuada. Rápidamente hemos visto cambios de liderazgo del lado de los arrendatarios y después se vuelve todo un problema porque las cosas no se documentan de la manera adecuada. Entonces, en medio de la crisis, de tanta cosa que tenemos encima, sí poner a los equipos a documentar todos los procesos de análisis, justificar todas las decisiones que se están tomando, y obviamente desde el punto de vista contractual que se hagan las adendas correspondientes a los contratos de arrendamiento. De manera muy general es eso. Como se podrá imaginar, el approach a los distintos sectores es totalmente distinto. O sea, estamos viendo un impacto muy distinto en el sector logístico a lo que estamos viendo en el sector de oficinas corporativas, a lo que estamos viendo en el sector de retail. Inclusive, en algunos casos, cambia muchísimo la afectación por las distintas geografías. Así que, pues, esto es un tema que hay que ir llevando literal día a día para ver cómo lo vamos manejando. Pero de nuevo, lo importante es que estén todos bien asesorados, con un approach muy estructurado, muy pragmático de cara a una situación nunca antes vista. Eso es, Verónica, de mi lado. Si quiere podemos abrir el espacio de preguntas. Excelente, muchas gracias, Daniel. Si gustan ahora, lo que podemos hacer es que utilizan la manita para levantar la mano y yo les quito el mute para que puedan hacer su pregunta. Con toda confianza, por favor, si gustan empezar. Solo para los que tal vez no están tan familiarizados con el Zoom, hay un botón específico que dice levantar la mano o raise hand, que pueden estripar, y ahí Verónica les da el control. A ver, bueno, si quiere, vamos a ver. Don Álvaro Cortés, si gusta, voy a buscarlo y haga su pregunta, don Álvaro. Verónica, tal vez algunas personas podrán hacer las preguntas en el chat, si no las quieren hacer verbalmente o no pueden, porque veo que alguien, dice don Álvaro, que no puede hacerla, o sea, que no encuentra el símbolo y no puede hacerla verbalmente, pero si quiere, don Álvaro, hágala en el chat y aquí la leemos y la respondemos. Si es más sencillo por el chat, le entramos por ahí. Yo, no sé si es para mí, pero en todo caso la leo y dice: ¿qué sucede si un inquilino de manera indirecta le afectan las directrices del gobierno? Por ejemplo, el centro de servicios para una empresa de turismo o hotel, o bien desde la perspectiva logística industrial, por ejemplo, una empresa que dedica la distribución de productos a restaurantes u otros comercios, que ha sido directamente afectada por esto. Ok, de nuevo, esto es una muy buena pregunta. Y hay que responderla desde la perspectiva de lo que actualmente se conoce y la jurisprudencia que tenemos actualmente. Dentro del concepto actual y el entendimiento actual de la figura, yo diría que si es una actividad que no está
afectada a una orden sanitaria de carácter general, total o parcial, que en el caso del turismo podría serlo, me parece que no es posible en este momento, en estas circunstancias, alegar la fuerza mayor o el caso fortuito. Esa es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque la pandemia como tal no ha tenido una afectación directa en esa industria. Lo que tiene a la industria afectada es una orden de carácter general sanitaria que no le permite llevar a cabo su actividad. El hecho de que el negocio haya bajado y que no haya demanda porque la gente se está yendo para la casa, claramente es una situación de fuera del control de todos. Pero dentro del concepto de lo que se entiende como fuerza mayor o caso fortuito, en este momento, me parece que no es un caso tan claro como sí lo es cuando hay una orden sanitaria. Entonces, ¿qué sería mi respuesta? No es que no lo pueda argumentar. Yo creo que sí se puede argumentar y se puede argumentar y se puede justificar, pero no es un tema que esté claramente definido, como sí lo sería ante un acto de un príncipe, que es, digamos, la orden sanitaria. Entonces, aquí, de nuevo, vamos a ver cómo evoluciona la jurisprudencia y cómo evoluciona la figura ¿verdad? De la fuerza mayor y el caso fortuito para adaptarse a una circunstancia que no era, digamos, lo que estaba, para la cual estaba prevista claramente. Entonces, la respuesta es, sí se puede argumentar. No le puedo, desde mi punto de vista, no lo es, pero perfectamente lo podría hacer. Un restaurante en la playa, de ahí no le han cerrado el negocio, pero le cerraron la playa. Entonces, yo creo que es un buen argumento. Pero claramente es mucho más fácil de demostrar si estás afectado directamente por una orden sanitaria. Y desde la perspectiva de negocio, Alejandro, en esa línea, por ejemplo, uno de nuestros clientes grandes en Latinoamérica es una de las compañías más fuertes de agencias de viajes corporativos. Vamos a ver, a ellos no les han llegado a cerrar las oficinas, claramente, pero un shutdown del 100% del negocio. Lo que obviamente nos ha dado la herramienta para llegar a exponer la situación a todos los arrendantes en la región y decirles, señores, en este momento la compañía tiene cero ingresos y probablemente va a permanecer la situación así por una serie de meses y dependemos de la flexibilidad que ustedes nos den para poder permanecer o no en el espacio. O sea, ya ahí sí es un tema de la factibilidad que es arrendante, o me ayudas o mira, no tengo otra opción que Totalmente de acuerdo, pero como te digo, ahí alguien que está en una situación de cero ingresos, ¿verdad? Que podría ser un hotel, aunque no esté cerrado por orden sanitaria, claramente ahí yo creo que sí, el argumento sí es muy válido. Pero, de nuevo, desde un punto de vista puramente jurídico, creo que podría estar más en la teoría de la imprevisión que en el caso fortuito. Pero efectivamente es un argumento y es un argumento muy fuerte. De nuevo, es más claro cuando hay una orden de cierre. De lo contrario, tenés que demostrarlo, ¿verdad? Y lo puedes demostrar en el caso tuyo del ejemplo, porque no hay ingresos. En otro tipo de negocios, yo no lo puedo sencillamente, digamos, EY no puede sencillamente levantar, estoy fuerza mayor. No, usted puede trabajar desde su casa. Tengo que ir a demostrar que mis ingresos se han bajado a ese nivel en virtud de esta situación, pero ya lo tengo que ir a demostrar, ya no es tan fácil como solamente argumentarlo, como si lo sería ante un cierre forzoso en virtud de un acto de imperio del Estado. Ok, tenemos una pregunta para Ais. Dice, usualmente la afectación de flujo de caja de un cliente por 3, 6 o más, si está dentro del mismo año, significa luego un cash up de ese flujo. ¿Qué limitantes hay para ustedes propietarios en el caso de extender plazos y sacar esos pagos fuera del año en curso para los inquilinos, si son muy afectados por la situación? Y si gusta, Aries nos responde esa. Listo. Sí, a ver,
efectivamente, ahorita lo que se está dando es un alivio más de corto plazo, 1, 2, hasta 3 meses, siguiendo la línea también de lo que los mismos bancos están ofreciendo y también con una expectativa positiva de que esta pandemia pueda ser controlada en 1 o 2 meses y la situación vuelva a levantar a un mediano plazo, ¿verdad? Sin embargo, en este momento hay mucha incertidumbre, nadie puede decir con certeza cuándo la economía va. Lo que está claro es que estamos entrando a una recesión. ¿Cuándo va a repuntar? Es la gran pregunta. Al dar estos alivios es con una expectativa positiva de que repunte en el corto plazo, pero no sabemos si en 3 o 6 meses va a volver a sentarse con los inquilinos y revisar nuevamente la situación, ¿verdad? Ahora, sí hay que hacer la tarea, ¿verdad? A la hora de dar estos alivios, si vemos que la continuidad, como decía Daniel ahora, por un lado puede ser un tema de flujo, que es lo que estamos trabajando ahorita, o por otro lado puede ser un tema de sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Ahí nos toca a nosotros, a los propietarios, hacer bien la tarea de entender a los inquilinos, entender bien sus estados financieros, entender bien sus proyecciones, entender bien el manejo del flujo en este corto plazo para ver cómo pueden salir adelante y a partir de ahí tomar las decisiones. Otra cosa, la otra propuesta que Daniel daba, que es el Blend and Extend, esa es una propuesta atractiva. Sin embargo, y pues uno como propietario también le interesa tener contratos de arrendamiento de mayor plazo, ¿verdad? Entonces, tal vez dar algún descuento temporal o un descuento en busca de un contrato de mayor plazo. Lo que pasa es que cuando lidiamos con estas empresas, especialmente empresas grandes, multinacionales, tomar ese tipo de decisiones de ampliar un contrato o extender un contrato de arrendamiento en una situación de tanta incertidumbre también es complicado. Entonces, lo que hemos buscado hacer ahora es este alivio temporal de 1, 2 o hasta 3 meses, esperando que la situación repunte y a partir de ahí, si es necesario, volver a sentarnos a conversar con los clientes. Alejandro, nos hacen otra pregunta, si gusta la ley. Sí, dice, es de Constanza, de Everyone, a lo mejor sea muy simple, pero la tienda de ropa, accesorios de celulares, entonces no aplica el caso fortuito. Ya queda a criterio del arrendatario, ahí diría del arrendante, si le hace descuento. Disculpe mi pregunta, es para Alejandro, gracias. Caso diferente sería el gimnasio, que sí tiene una orden del Ministerio de Salud de cerrar. Sí, de nuevo, volvemos al tema. O sea, aquí no hay una respuesta, digamos, completamente, con absoluta certeza ni de un lado para otro. Es un tema de prueba. El artículo 43 de la Ley de Arrendamientos Urbanos permite que se dé una reducción proporcional del arrendamiento o de la renta ante una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, aquí perfectamente podría esta tienda de celulares y de ropa demostrar cómo han caído sus ventas y argumentar que a pesar de que no están bajo una orden de cierre, como sí es el caso del gimnasio, donde evidentemente no hay ni que demostrarlo, solamente hay que alegarlo, porque la orden es del gobierno y es irresistible. Aquí él podría argumentar que el hecho de que el gobierno le haya pedido a la gente que se fuera para la casa y ahora más con los toques, digamos, con los no toques de queda, porque no tenemos toques de queda, pero las limitaciones de circulación que se están emitiendo, podría argumentar que entonces esto le ha generado una disminución de sus ventas y que esa orden o esa recomendación del gobierno de que la gente se vaya para su casa y de que no pueden circular de cierta hora a cierta hora,
sí constituyen un caso fortuito y en ese porcentaje solicitar que se disminuya la renta. Sí es posible. Ahora, de nuevo, también es posible que el arrendante diga, no, un momentito, yo no controlo esto, usted está abierto, usted puede seguir vendiendo, ¿por qué voy yo como arrendante a verme perjudicado por esta situación exclusivamente? Y aquí vuelvo a decir lo mismo. La ley de arrendamientos pareciera que partía de una premisa, o por lo menos pareciera que el espíritu del legislador era que el eslabón más débil de la relación es el inquilino, lo cual no necesariamente es cierto. Pueden haber arrendatarios como Amazon o como Procter & Gamble que son 1000 veces más fuertes que cualquier arrendante local. Entonces pareciera que sí, se le da un alivio al arrendatario, pero nadie está preocupado de qué pasa con el arrendante. Entonces, ¿qué va a pasar con ese ingreso que el arrendante está dejando de percibir? Eso no está claramente definido en la ley. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a la hora de aplicar la figura, los jueces pueden ser más estrictos y decir, usted no estaba en una situación de caso fortuito. El hecho de que la gente se fuera para la casa a cuidarse no califica o no es una situación completamente irresistible. ¿Por qué? Porque la gente podía salir y ir a comprar el celular o ir a comprar la ropa. Entonces, no estás ante una situación que es totalmente irresistible. Como sí lo está el dueño del gimnasio, que no puede abrir ante una orden de un acto de imperio de parte del Estado. Entonces, el argumento para esa persona de la tienda de ropa o de celulares puede plantearlo y bien planteado podría ganarlo y podría ser sostenido eventualmente de forma judicial, pero no es un caso absolutamente certero y indiscutible como sí lo es en el caso del gimnasio. Entonces, desgraciadamente, la ley no funciona no es una ciencia exacta y no es matemáticas y no es una ley de la naturaleza, no es una ley física, entonces yo no te puedo dar una respuesta absoluta. Me parece que el gimnasio sí puede alegarlo con absoluta certeza, la tienda de celulares y ropa lo puede alegar y puede hacer un buen caso, pero no es necesariamente un caso totalmente certero. Podría no darse ese eximiente de responsabilidad, por lo menos en las circunstancias actuales. Cuando haya un toque de queda general, entonces ahí sí podría cambiar ese escenario. Perfecto, muchas gracias. No tengo más preguntas. Sí, no sé si Daniel o Aris quiere dejar un mensaje final para los participantes en conclusión, igualmente que Alejandro. Si no, con esto concluiríamos el webinar del día de hoy. Agradezco su participación y le cedo la palabra a Daniel o Aris o Alejandro si quieren darnos un mensaje final. Gracias, Verónica. De mi lado nada más, y creo que hay algunos arrendantes en el grupo de asistentes. Parece mentira en medio de la coyuntura donde vemos gobiernos haciendo reestructuraciones de los marcos regulatorios con altos niveles de urgencia a las coyunturas que nos estamos topando con algunos arrendantes en la región que desafortunadamente están siendo poco flexibles en medio de la situación. Y la verdad que yo creo que basta con ir a ver un poco el comportamiento de las acciones de los grupos inmobiliarios más grandes del mundo, como Prologis, que digamos está en el negocio de inmuebles logísticos, que el valor de la acción ha caído cerca del 40%, la acción de Simon Property Group, como probablemente el propietario de centros comerciales más grandes del mundo, bajó de $200 a menos de $50 la acción, lo mismo los grandes REITs de oficinas. O sea, esto es un tema que no exime absolutamente a nadie, independientemente del volumen, independientemente de la liquidez, de la naturaleza del activo inmobiliario. Esto es algo que realmente requiere la flexibilidad y un approach muy pragmático y práctico de negocio de todos los que estamos como parte de este encadenamiento para que realmente las compañías puedan salir adelante. Así que ojalá pues todos se pongan la camiseta, como decimos nosotros en la oficina, se enrollen las mangas y tengan esa flexibilidad para que juntos saquemos adelante el sector y obviamente
todas las compañías de las que el sector depende. Así que pues ahí quedamos a las órdenes, asesórense y gracias al CODI por la coordinación del webinar. Sí, de mi parte nada más también para concluir, creo que estos son momentos difíciles, como decía ahora, de muchísima incertidumbre y pues es un momento también donde se requiere mucha colaboración de los diferentes participantes del mercado, ¿verdad? Los brokers, los propietarios, los inquilinos, los bancos, los abogados, los distintos jugadores, que exista buena comunicación, que exista buena fe en las negociaciones y pues al final esto no es culpa de nadie, es una pandemia que nos está afectando a todos por igual y pues como gremio y como sector es importante trabajar de la mano para salir lo menos golpeado de esta coyuntura tan complicada. Bueno, de mi parte, primero, muchas gracias al CODI por organizar esto y a todos los que participaron. Yo creo que siguiendo lo que decía Daniel y lo que decía Aris, de mi parte, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros clientes? Vean, esto es una situación inédita en nuestra historia moderna como humanidad. La forma en que esta pandemia ha afectado la economía global y ha generado una situación de salud pública tan grave a nivel global es algo que nunca habíamos visto en estos volúmenes. Por lo tanto, el mundo está cambiando y va a cambiar más. Entonces, la manera de salir de esto es a través de la solidaridad, de la empatía, de la buena fe de los negocios y de buscar cómo trabajar juntos. No podemos esperar que una situación económica global como esta solamente perjudique a una de las partes del negocio. Hay que entender que ambas partes tienen que sacrificarse para darle continuidad a los negocios. Y en aquellos negocios, como decía Aris hace un momento, hay ciertas industrias que así como que están más bien generando más ingresos. O hay empresas como Zoom, que su acción ha crecido más de un 500% de valor y Simon Properties ha perdido más de un 400% su valor. Entonces, si estamos en una relación de esa naturaleza, busquemos el equilibrio. No tratemos de ganar ante el dolor de los demás. Busquemos que podamos todos salir adelante. Y eso significa acercarse a nuestros clientes, acercarse a nuestros inquilinos, a nuestros clientes, a los arrendantes y buscar esquemas que sean buenos para ambas partes, que compartamos el daño si ambos estamos perjudicándonos y nivelemos las fuerzas del contrato si una de las partes está beneficiándose indebidamente de la otra. Y si todos hacemos esto y no vamos a los tribunales de justicia a buscar que alguien más diga qué es lo correcto, vamos a salir de esto y vamos a salir bien. Si no, vamos a colapsar. Entonces, que el principio de buena fe en los negocios prive y la empatía y la solidaridad priven en todo lo que hagamos de ahora en adelante. Y yo creo que si lo hacemos, vamos a salir bien de esta situación. Perfecto, muchísimas gracias a todos por la participación. En este momento concluimos el webinar y les agradecemos nuevamente por unirse a este esfuerzo. Hasta luego a todos.